soy Juan Fernández y para mí es un placer daros a todos y todas la bienvenida a este primer Congreso Internacional IDEA, Investigación, Didáctica y Estudios Curriculares Avanzados para la Educación y la Ciudadanía. Soy el coordinador del Simposio 10 sobre Didáctica y Currículum, Aspectos Metodológicos y Diseño Eficaz de Secuencias de Aprendizaje. Bueno, en primer lugar, me corresponde dar las gracias esencialmente al doctor Bartolomé Piza, que es el que me ha invitado a realizar esta ponencia y también a coordinar el simposio. Pero también quería dar las gracias muy especialmente a todas las personas que han mandado su ponencia y que han propuesto su trabajo de alguna forma en este simposio. Como veréis, hay muchas ponencias en el simposio, muy variadas en cuanto a la temática y también a la procedencia. Hay una diversidad muy rica que a mí me parece que es estupenda, la verdad, que es muy de agradecer, y porque encontraremos temáticas muy distintas, algunas revisiones de la literatura, hablando sobre el propio papel de la investigación en el aula. También hablamos de temas como las TIC, los videotutoriales, la gamificación. Hablamos también de enfoques curriculares, analizando algunas propuestas concretas en ciertos países de nuestro entorno y también de Latinoamérica. Es muy interesante también todo lo que hay respecto a la prevención de la violencia de género, la reflexión de la experiencia docente y la formación del profesorado. En fin, al final ha quedado un simposio compuesto por temáticas muy distintas. Todas ellas son propuestas que analizan de alguna forma la realidad curricular o que tratan de proponer algunas experiencias o algunas mejoras en este sentido, ¿no? Hay metodologías más cuantitativas, pero también hay metodologías cualitativas, y en general lo que queda es una perspectiva muy diversa de cómo hacer investigación en educación. Y claro, cuando a mí me plantearon la posibilidad de realizar esta conferencia inaugural del simposio, para mí era importante, ¿no?, responder de alguna forma a esta pregunta, y es ¿para qué nos sirve la investigación en educación? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué organizamos un congreso como este? ¿Por qué realizamos investigaciones, ¿no? Como docente y como investigador no me parece una pregunta baladí, no me parece una pregunta irrelevante. Me parece que es necesario dar tiempo y dedicar tiempo realmente a cuáles son las razones que nos llevan a pensar que el hecho de compartir estas prácticas pueden tener algún impacto luego en la mejora docente, ¿no? Bueno, en primer lugar, quizá habría que distinguir dos realidades muy diferentes. Una realidad es la etapa universitaria, donde de alguna manera la investigación es más próxima, y los docentes universitarios se entiende que de alguna manera han participado y participan en investigaciones recientes. En ese sentido hay todo un lenguaje común, una forma de proceder, también una forma de comunicar que se ve en las ponencias, que más o menos es compartida entre toda la comunidad de docentes universitarios, ¿no? Sin embargo, la realidad, desgraciadamente, es bien distinta para los docentes de etapas preuniversitarias, ¿no? Hablamos de enseñanza primaria, secundaria, la escolarización obligatoria, digamos, preuniversitaria, y vemos ahí pues, un abanico muy grande. Es verdad que es difícil a veces que el lenguaje transformarlo o acercarlo, y puede ser que también esas personas vivan muy alejadas de lo que es la investigación, los planteamientos y demás, ¿no? En ese sentido, me ha gustado comprobar cómo varias de las ponencias pues, planteaban una colaboración de alguna forma, o eran planteadas incluso por profesionales directamente de etapas preuniversitarias que trataban de comprobar de alguna forma o trataban de llevar a cabo alguna iniciativa y luego de evaluarla y proponer de alguna forma experiencias o reflexiones en función de lo que ellos mismos habían probado en sus clases. Claro, la realidad es que si en las etapas universitarias quizás predomine esta idea de que los docentes aprendemos por experiencia de alguna forma, ¿no? Solamente tenemos que dejar pasar los años y de alguna forma los docentes pues poco a poco irán aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Y tenemos investigaciones que demuestran que eso tampoco
tampoco es así, y que una experiencia sin una reflexión, pues al final son repeticiones de la misma experiencia una vez tras otra, ¿no? Y todo el trabajo de, por ejemplo, de Anders Ericsson, de la práctica deliberada, también va en ese sentido, como me mostraba hace poco Martín de Aptus. Realmente, solo por dedicar horas y horas a hacer una cosa no significa que la vayas a hacer mejor. Es una condición necesaria, pero no suficiente. La otra condición necesaria, que a mí me gustaría plantear a modo de inicio, ¿no? de apertura a este simposio, es la necesidad de plantearse si lo que uno percibe pues es correcto o no. Sabemos que existen diferentes sesgos cognitivos. Los docentes probablemente somos sensibles, como el resto de la población, a estos sesgos, ¿no? Podemos pensar que bueno, hay una realidad socioeconómica que condiciona, pero eso nos puede de alguna forma anular la vista e impedir comprender la realidad en su complejidad. También tenemos el sesgo de confirmación, que muchas veces los datos que más nos llaman la atención son aquellos que nos dan la razón y obviamos los datos que nos contradicen. Tenemos el sesgo de disponibilidad, que es un poco la idea de esta ponencia, ¿no? Que no siempre tenemos esos datos al alcance, ni en sentido literal, ni en sentido figurado, porque podríamos acceder a Google Escolar, pero tampoco sabemos muy bien por dónde empezar, qué leer y demás. Y en ese sentido sí que es importante plantearse opciones bueno, y propuestas concretas que puedan mejorar el acceso de los docentes de etapas preuniversitarias a la investigación. Y finalmente también hay, en cierta manera, una especie de cultura, ¿no? De lo que es ser docente, dedicarse a la enseñanza, ¿no? Este congreso es de educación y ciudadanía. Y entonces ahí es necesario que la figura de lo que es un docente se profesionalice de alguna manera. Entendamos que el desarrollo continuo es una tarea más de la enseñanza, que necesitamos una formación continua que nos haga mejorar, no solo en las estrategias prácticas, como bien recoge la diversidad que hablamos antes del simposio, sino también en el propio diseño del currículum, en la concepción del currículum, de qué cosas hacemos y desde qué perspectivas las hacemos. También necesitamos una formación metodológica, entendiendo metodológica no los métodos pedagógicos, sino en cómo funcionan, ¿no? El análisis, cómo podemos analizar mejor las cosas que están sucediendo, los datos. Vamos a ver también aquí en el simposio distintas formas de analizar los datos, que también es muy interesante. Y en definitiva, eh, a mí me parece que el Congreso es una buena manera de empezar a plantear que eh, esto funciona cuando soy capaz de plantearme que mi hipótesis de partida quizás sea errónea y quizás sea equivocada. Si yo pienso que mi hipótesis es correcta, pues lo que voy a buscar voy a hacer un muestreo aleatorio, o sea, un muestreo, un cherry picking, que se llama en inglés, ¿no? Voy a coger solo aquellas cosas que me demuestran que lo que estoy haciendo es cierto. Y es clave buscar maneras de analizar la realidad que nos permitan coger datos que nos dan la razón, pero también que nos contradicen. En ese sentido, hemos puesto especial énfasis, y yo le agradezco a los ponentes, en precisamente ver que podemos medir de alguna forma, o que podemos tener seguridad de que lo que estamos viendo es lo que realmente lo representa, porque quizás si yo pongo mucho empeño y dedico mucho tiempo a plantear una estrategia en el aula, pues estoy deseando ver que los niños están más contentos o que se lo pasan mejor, pero eso puede ser así, puede ser que no sea así, porque al final es mi percepción subjetiva de lo contentos que están los niños. Y desde luego tampoco eso va a querer decir que aprendan mejor necesariamente. Por tanto, es inadecuado desde un punto de vista, desde varios puntos de vista, pero desde luego metodológico, plantear la eficacia de una acción docente solo en términos de algo subjetivo y de una percepción que al final estará condicionada por nuestras ganas de que lo que hayamos hecho pues esté bien. También es importante en este sentido, pues eso, analizar los distintos tipos de metodologías que se han empleado para las distintas ponencias, y ahí yo sí invito a visualizar, ¿no? Y a explorar varias de las ponencias con distintas perspectivas. Creo que ayuda mucho a entender las formas diferentes de analizar la educación y el aprendizaje.
educación y aprendizaje están relacionados, pero no son estrictamente lo mismo y puede ser que no compartan los mismos métodos, ¿no? Cuando hablamos de educación hablamos de otra cosa distinta a hablar de aprendizaje y es bueno saber qué métodos existen para analizar ambas y cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre ambas formas de abordar, ¿no? Cómo estudiamos y cómo comprendemos la educación y el aprendizaje. Y finalmente, también me parece importante señalar que mantener una estructura, que luego ha sido en muchos casos reflejo de esa estructura de los capítulos, también agradecer a todos aquellos ponentes que hayan decidido escribir de alguna forma sus ponencias y dejarlas por escrito, y ahí recoger también pues, que esa estructura en introducción, métodos, desarrollo y conclusiones, pues que también sigue una lógica, ¿no? Que nos permite también mejorar la educación, porque podemos revisar los objetivos que nos planteamos al principio y, como decíamos, es importante siempre plantearse la posibilidad de que la hipótesis que planteamos sea incorrecta, ¿no? Y entonces ahí pues hay una serie de pasos que se van dando para poder analizar si la hipótesis que estamos analizando es correcta o no. Finalmente, para acabar esta pequeña presentación, sí que me gustaría incidir en la necesidad de abordar el currículum no desde únicamente una perspectiva, digamos, de contenido, ¿no? Sino de qué va a entrar en el currículum, sino que también es estrictamente necesario ver qué formas de diseño del currículum pueden hacer que sea más eficaz. Es decir, que la cuestión no es solo plantearse si algo merece la pena ser enseñado o no, sino también, perdón, cómo podemos secuenciarlo o insertarlo, o al menos plantearlo de una forma que podamos favorecer el aprendizaje. Y esto va a ser especialmente importante pues en el caso de aquellas personas que tienen más dificultades o que tienen más problemas de base en este acceso al currículum. El currículum al final es un derecho de todo ciudadano, ¿no? Insisto, vuelvo a referirme al título del Congreso. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a un currículum que hemos establecido como sociedad como algo importante, como algo necesario para poder desenvolverse como ciudadano realmente auténtico, con derechos, con deberes en la sociedad. Y por eso no solo tenemos que hablar de cuestiones de contenido del curricular, sino que también tenemos que hablar cuestiones de diseño, de desde qué punto se plantean. Y muchas veces ese aspecto digamos, de la discusión o ese aspecto del diseño curricular queda por lo menos enfangado en medio de otros debates que tienen que ver más con el número de horas que tiene una asignatura o con si en el currículum se recogen unas ciertas metodologías u otras, ¿no? Y es importante también, y aprovecho esta parte final para resaltar eso, que es que no solo eso es importante, sino la propia secuenciación y la arquitectura, de alguna forma, la coherencia interna del diseño del currículum va a tener consecuencias directas para decidir si ese currículum es fácilmente asumible por todo el alumnado o no. Y si ese currículum es difícilmente asumible, realmente ahí vamos a tener que poner parches cuando podríamos proporcionar una estructura más, digamos, más fluida al currículum, de forma que aquellas personas que tengan más dificultades pues sea más accesible. Bueno, reitero mis agradecimientos a la organización del Congreso, a todos los ponentes que han participado en él y nada, nos vemos en los vídeos, espero que los disfrutéis y que disfrutéis también, como decíamos, de esas diferentes perspectivas que dan riqueza, dan diversidad y desde luego presentan un panorama amplio y esperanzador en esto de la investigación educativa referida al currículum y el diseño de secuencias de aprendizaje. Un saludo y encantado de compartir este rato con vosotros.